Muy buenos días, señores y señoras. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a estas cuartas jornadas de investigación de la Facultad de Ingeniería, especialmente a esta charla magistral, la cual tiene por título Trans e Interdisciplinaridad en Proyectos, el caso de actualización de la amenaza sísmica de Costa Rica. Saludo cordialmente a nuestros panelistas, autoridades académicas, personas docentes, administrativas, estudiantes y a todas las personas que nos acompañan en el mini auditorio 1 de la Facultad de Ingeniería y a los que nos siguen por las distintas plataformas digitales. Antes de dar inicio a esta charla, me gustaría mencionarles que este proyecto es resultado de un esfuerzo de investigación conjunto entre el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, la Escuela de Psicología, la Escuela de Trabajo Social, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales y la Red Sismológica Nacional. El día de hoy nos acompaña la doctora Ivonne Arroyo, coordinadora de la Red Sismológica Nacional, la máster Laura Cerdas, docente de la Escuela de Trabajo Social, y el doctor Diego Hidalgo Leiva, coordinador del Laboratorio de Ingeniería Sísmica del Instituto de Investigaciones en Ingeniería. Antes de cederle la palabra, quiero comentarles que al finalizar la presentación se abrirá un espacio de consultas de aproximadamente 15 minutos. Entonces, aquellas personas que quieran hacer consultas o comentarios a los panelistas lo pueden hacer levantando la mano y nosotros les iremos cediendo la palabra. De igual manera, a las personas que nos siguen por los medios digitales. Sin más preámbulo, les doy la palabra. Sí. Bueno, muy buenos días a todas las autoridades universitarias y las personas que nos están viendo también por las redes sociales. Agradecer la invitación a don Víctor Schmidt para realizar este tipo conversatorio sobre lo que fue el proyecto UCREA y nuestra experiencia de compartir entre diferentes áreas del conocimiento en un tema tan relevante como la amenaza sísmica. Voy a hacer una breve introducción del proyecto UCREA. Realmente no voy a mostrar muchos resultados, eso está para otros foros que hemos realizado, pero sí, por lo menos para que estén contextualizados sobre lo que fue este proyecto, que como bien dijo Karina, lo desarrollamos entre el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, la Red Sismológica Nacional, la NAME, la Escuela de Ingeniería Civil, la Escuela de Trabajo Social y la Escuela de Psicología, a través de la Brigada de Atención Psicosocial. El grupo de trabajo, el equipo de trabajo es un equipo grande en el cual nos propusimos realizar este proyecto con un reto que nos definía como tal UCREA, que era que el proyecto debía ser transdisciplinario, y eso nos obligó a los que estábamos muy acostumbrados al área de ingeniería y sismología a salir un poco de nuestra zona de confort e integrar otras áreas del conocimiento que no eran usuales para nosotros en este tipo de proyectos. Entonces pueden ver aquí el equipo de trabajo con una participación muy interesante, muy mixta, digamos, de áreas en las cuales destacamos, digamos, por supuesto que trabajo social y psicología, que podríamos pensar que eran ajenos o diferentes al cálculo de la amenaza sísmica. Y vamos a ver cómo se integra luego en el cálculo propiamente y en el proceso de aprendizaje que llevamos todos y todas dentro de este proyecto. Externos a la universidad también tuvimos varias personas y varias instituciones, tuvimos colaboración con un grupo de investigación de Italia y con unos profesionales también de El Salvador que estaban trabajando con nosotros en ese momento, y también con personas de la Red Sismológica Nacional por parte del ICE. Que es otra de las ramas de la red sismológica un poco más externo, digamos, a la universidad. El equipo de trabajo se subdividió en 4 grupos para poder desarrollar las tareas y los objetivos que nos habíamos planteado en este proyecto. Obviamente íbamos a tener grupos de trabajo muchísimo más enfocados en el cálculo de la amenaza, como son la parte de sismología de atenuación, pero en la parte de cálculo y psicosocial
tuvimos una integración entre las diferentes áreas. Se definieron personas líderes de cada uno de estos subgrupos que organizaban los trabajos, y yo como investigador principal siempre estaba tratando de coordinar los diferentes subgrupos para poder cumplir con las tareas y los tiempos, sobre todo, que eso fue uno de los grandes retos, cumplir con los tiempos en un proceso que nos tocó a todos muy difícil, que fue la pandemia, porque este proyecto se desarrolló entre el 2018 y el 2021. Entonces tuvimos que ampliar unos 6 meses la proyección inicial del proyecto. Tuvimos que reducir algunos objetivos, especialmente porque no pudimos atender todas las visitas que queríamos realizar a las comunidades, especialmente en la zona de corredores, pero de manera muy exitosa logramos cumplir a cabalidad por lo menos los objetivos principales del proyecto. ¿Qué es el principal producto que uno esperaría de un proyecto de este tipo? Mapas como estos, mapas de aceleración, mapas de amenaza, donde nos va a decir básicamente cuál es la probabilidad de que ocurra un sismo, un determinado sismo, una aceleración para diferentes modelos probabilistas. Y esto, bueno, es muy interesante, pero teníamos una componente que lastimosamente no pudimos terminar de desarrollar, que era el trabajo con las comunidades. Realizamos 2 giras prepandemia, en el cual habíamos integrado un grupo de estudiantes de psicología, de ingeniería civil, iban a integrarse estudiantes de trabajo social. Íbamos a hacer un trabajo realmente de socialización de este proyecto con comunidades identificadas en estas 2 giras iniciales, en la zona de corredores, porque nos interesaba mucho conocer la percepción psicosocial, cómo viven estas comunidades bajo amenaza constante sísmica. Es decir, afecta esto el vivir de las personas, el cómo desarrollan sus actividades diarias, o por el contrario, la amenaza sísmica se ha normalizado a un punto en el cual realmente ya no afecta el vivir porque tienen otras preocupaciones mayores, que básicamente esa es una de las conclusiones principales de este proyecto, que las comunidades afectadas en estas zonas rurales, marginales, tienen muchas, digamos que deficiencias o carencias de ayuda y de inversión y de otro montón de problemas país que se intensifican fuera de la zona central, y el tema sísmico viene a ser, digamos que, poco relevante, porque tienen otros problemas del día al día. Entonces, nos toca a nosotros como investigadores, como, digamos que desarrolladores posibles de políticas, tener injerencia en este tipo de comunidades y poder trasladar de alguna forma los resultados de estas investigaciones, porque ellos efectivamente no están preocupados en que su casa resista o no un terremoto. Y nosotros nos deberíamos de preocupar entonces por ellos, generando políticas que afecten esta vulnerabilidad, este riesgo sísmico. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esta interacción que tuvimos entre las diferentes áreas, con un conjunto de preguntas generadoras de comentarios de parte de nuestros paneles, y pues pasamos entonces a la parte del conversatorio con Ivonne, Laura y mi persona. Gracias. Bien, entonces pasando aquí a la mesa tenemos a la máster Laura Cerdas de la Escuela de Trabajo Social, a la doctora Ivonne Arroyo de la Red Sismológica Nacional de la Escuela de Geología, y mi persona, Diego Hidalgo, de el Laboratorio de Ingeniería Sísmica. Entonces hemos planteado 3 ejes principales para hoy. El primero de ellos sería los aportes de la investigación inter y transdisciplinaria en el vínculo universidad-sociedad, como parte del sistema de educación superior pública. No sé si alguna desea abrir. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Realmente agradecida de poder ser parte de estas jornadas y de esta mesa con compañeros y compañeras que
de los cuales siempre aprendemos y reflexionamos conjuntamente frente a estos desafíos que tenemos como universidad. Precisamente anteriormente la señora vicerrectora lo planteaba, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que tenemos como universidad pública a través de la investigación en este vínculo que establecemos con la sociedad? Y la importancia que en ese caso tienen proyectos de esta naturaleza que nos confrontan desde su planteamiento y su ejecución a la interdisciplinaridad o transdisciplinaridad en aras de los desafíos tan complejos que enfrenta nuestra sociedad. Uno de estos desafíos siendo la reproducción de escenarios de riesgo, en este caso por amenaza sísmica, en nuestras localidades y a los cuales se enfrentan nuestras poblaciones. Entonces, yo diría que esos aportes tienen como punto de partida desde dónde nos vamos a posicionar teórica y metodológicamente para comprender el riesgo y el riesgo por amenaza. Y eso nos lleva a pensar en las múltiples disciplinas con las cuales tenemos que vincularnos para poder comprender la complejidad de esa amenaza y de ese riesgo desde sus múltiples aristas. En tanto, se pueda acercarnos o podamos acercarnos a dar respuesta a las demandas y necesidades de la población, tanto de información como de formación, como de estrategias que la institucionalidad requiere para la toma de decisiones en torno a ello. Para efectos de este proyecto, nos fuimos dando cuenta, gracias a esta interdisciplinariedad, cómo nos enfrentamos, y yo sé que los compañeros van a hacer su aporte en ese sentido, a una amenaza importante en este sentido, pero una amenaza que está conviviendo, ¿verdad?, y que se está de alguna manera intensificando y exponiendo en gran medida a las poblaciones por el riesgo estructural que ya de por sí enfrentan la zona sur del país. Un riesgo estructural que deviene de los procesos de acumulación de daño ambiental, así como también por procesos de acumulación de desigualdad social y económica. Estos procesos concatenados y que tienen su origen en tendencias del desarrollo en los cuales nos hemos visto inmersos como país y como zona, mediados por la configuración del monocultivo en principio del banano, ¿verdad?, actualmente de la palma, la condición fronteriza, la focalización cada vez más creciente de política social, así como también de un acceso palpable en las condiciones y medios de vida de esas poblaciones en el ejercicio de los derechos económicos y sociales. Ese panorama de riesgo, que es bastante complejo, si pensamos, y lo hablábamos interdisciplinariamente, ¿verdad?, en términos de la amenaza, pero en términos también de esas condiciones que están vulnerabilizando las condiciones y medios de vida de las poblaciones, nos enfrentamos por tanto a un escenario bastante complejo. Pero esa complejidad no es palpable por parte de la población ni la institucionalidad. Hay cierta habituación a la convivencia con ese riesgo sísmico. Si hay una escucha y hay de alguna manera pues alguna preocupación de que algo pueda suceder, pero hay otras necesidades y demandas apremiantes, como bien lo planteaba Diego, más allá de pensar si la vivienda va a resistir, es el acceso que tengo a la vivienda, es el acceso que tengo al empleo, es el acceso que tengo a la alimentación y a la educación. Por tanto, esta convivencia con el riesgo estructural no solamente media en una configuración de riesgo latente ante esta amenaza, sino también a la percepción que se tenga frente a necesidades que son apremiantes, pero también media en las posibilidades o no que tenga tanto la organización comunitaria como la institucionalidad para hacer frente a este escenario tan complejo. Yo creo que si no hubiese sido por esa interdisciplinariedad que me dio en el proyecto, no hubiésemos podido tener estas discusiones y sobre todo para plantear cuáles son los desafíos que estas investigaciones plantean a aquellos tomadores y tomadoras de decisiones para hacer frente a estos escenarios. Bueno, muchas gracias. ¿Aló? Sí. Buenos días. Yo también quería
expresar el agradecimiento, bueno, primero a Diego como coordinador de todo el proyecto. Fue una coordinación bastante, bueno, en todo momento muy efectiva, agradable. Pudimos trabajar, pudimos cumplir, ¿verdad? Como Diego mencionaba, prácticamente casi todas las metas que nos lo permitió la pandemia. A nivel, bueno, desde la RCN tenemos décadas de trabajar, ¿verdad? De utilizar diferentes herramientas para comunicarnos con la población, ¿verdad? Para llevar la información sismológica y otros temas que tienen que ver con el fenómeno sísmico y con el fenómeno volcánico. En Costa Rica, ahora como sabemos, como decimos en la red, los sismos son prácticamente, o eso pensamos, parte de la idiosincrasia del costarricense, ¿verdad? Es un tema que cuando uno menciona dónde estabas, qué sucedió, dónde estaba, lo sentiste, es un tema que da para rato. Sin embargo, sí nos parece que aún falta mucha educación a nivel país, a nivel de las escuelas. Entonces, la visibilidad que pueda tener, ¿verdad? Estos proyectos, toda la información que hemos recabado durante décadas, todo el esfuerzo, la educación del personal, etcétera. Todo esto es muy importante visibilizarlo y transportarlo, ¿verdad? Poder donarlo, digamos, poder traducirlo a la sociedad costarricense, a la ciudadanía, porque cuando la ciudadanía y los académicos trabajamos en conjunto podemos definitivamente hacer mejor frente al fenómeno sísmico, al fenómeno volcánico. Personalmente, ¿verdad? Desde la red sismológica para mí ha sido magnífico, la verdad que sí, de crecimiento tanto personal como académico también, el haber trabajado en grupo, es mi primera experiencia en grupo transdisciplinario. Y, por ejemplo, yo comentaba muy a menudo la sorpresa que me causa, ¿verdad? Tal vez uno como académico vive en su computadora, en sus cálculos, en sus proyectos de investigación, pero la parte psicosocial para mí ha sido riquísimo de vivir también, ¿verdad? Ya a nivel más interno. Y la sorpresa, sí, no es una sorpresa, si ya uno lo considera, ¿verdad? Propiamente, pero el saber que a estas personas, yo paso pensando en sismos todo el día, pero estas personas tienen otras necesidades mucho más apremiantes que la amenaza sísmica. Entonces también concuerdo con Diego que es una responsabilidad nuestra aportar a la sociedad costarricense. Me gustó mucho el proyecto porque es una manera, yo lo veo para el cálculo de la amenaza sísmica, una manera más directa de aportar a la sociedad costarricense desde nuestra academia. Sí, y tal vez retomando un poco las palabras de ustedes, yo creo que la Universidad de Costa Rica en general, muy en el inconsciente de toda la población costarricense, tiene un nombre muy respetable. Entonces, cuando nosotros llegamos a las comunidades y ven el carro de la Universidad de Costa Rica o ven un profesional que dice es investigador, profesora, trabaja en la universidad, prestan mucha atención al mensaje que nosotros les vamos a transmitir. Y eso es muy importante saberlo. Pero muchas veces nosotros, como dice Ivonne, estamos muy enfocados en nuestros cálculos, en nuestro laboratorio, en nuestros resultados, en publicar, en ciertas tareas que son propias de la investigación y la docencia, y se nos olvida que es importante que la comunidad nos vea también y que entiendan que este mensaje nosotros también lo podemos traducir a un lenguaje, a diferentes niveles de lenguaje. A todo nivel deberíamos traducirlo, desde el nivel más alto científico hasta el nivel más básico en que cualquier persona nos pueda entender. Y cuando hicimos las visitas también se nota que hay una validación diferente del mensaje cuando lo dice un sismólogo, que es diferente a que lo diga simplemente, no sé, Marco, por ejemplo, que Marco es un colaborador de la Escuela de Psicología. Puede ser el mismo mensaje, pero si lo dice el sismólogo o el ingeniero sísmico, le van a prestar una atención distinta. Y entonces esta combinación de disciplinas yo creo que es muy interesante porque vamos a transmitir probablemente el mismo mensaje que producimos en la universidad, pero el impacto a las personas que lo están escuchando es distinto, porque están percibiendo que el mensaje lo dice alguien distinto, digamos, un especialista en un tema que tal vez tiene una validación distinta. Entonces yo creo que eso también para la sociedad es importante, que nos escuchen desde las diferentes áreas a los diferentes expertos que tiene la universidad, que tenemos expertos en todas las áreas.
Entonces, esa vinculación con la sociedad yo creo que es muy interesante. Y en las 2 giras que pudimos hacer y en las reuniones que tuvimos con el Comité Local de Emergencias de Corredores, se nota también mucho la necesidad de todas las áreas, ¿verdad? De la parte que ellos igual dicen, bueno, ¿y cómo atendemos a esta población desde la parte de trabajo social y psicología? ¿Cómo hacemos esta intervención en la sociedad? O cómo les decimos simplemente la parte que viven en una zona de amenaza, de inundación, o en una zona de potencial deslizamiento. Entonces, esa validación con los expertos yo creo que también es muy importante, ¿verdad? Y la universidad deberíamos de mejorar en esa posible vinculación. No sé si tienen algún comentario adicional con este tema. Bueno, yo creo que tal vez, Diego, y vinculado al que sigue, la posibilidad que tenemos de hacer esta investigación interdisciplinaria, les decíamos en términos de los objetos de estudio que nos planteamos, en este caso era la amenaza, y el componente psicosocial abocado a poder documentar, investigar cuáles son esas implicaciones materiales, pero también psicosociales, subjetivas que tiene la convivencia con esta amenaza. Entonces, obviamente de nuestra parte hubo una gran oportunidad de aprendizaje y ahí yo creo que me dio siempre mucho el respeto, ¿verdad?, entre las áreas, el reconocimiento de los aportes de los otros, de las otras, la apertura para desarrollar espacios muy llanos de discusión, en términos de que si teníamos alguna duda, algún aporte, ¿verdad?, siempre hubo la apertura para entre nosotros mismos aportar a nuestra propia formación como académicos y académicas de la universidad, y eso yo creo que se tradujo muy bien en el vínculo que establecimos con las contrapartes locales e institucionales, como bien lo planteaba Diego. Entonces, ¿por qué para nosotros desde lo psicosocial es importante derivar las implicaciones materiales? En primer lugar, para poder documentar las voces de las poblaciones que conviven con este tipo de amenaza y de las instituciones, funcionarios institucionales que les corresponde gestionarla, cuáles otras condiciones inciden en el nivel de fragilidad o exposición que tienen ante la amenaza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en esa arista de las implicaciones materiales, por eso les decía que para nosotros es importante colocar en la mesa de discusión interdisciplinaria un panorama de riesgo estructural en esa relación dialéctica con el desarrollo. El explicar de dónde deviene esa habituación a la posibilidad de un sismo o no, ¿verdad? Cuando había cierta sorpresa y de alguna manera de nuestra parte preocupación cuando escuchábamos a los compañeros hablar sobre el cálculo, ¿verdad?, o la inminencia, y ver esa habituación tiene una explicación en la población y esa explicación deviene de las condiciones materiales con las cuales conviven, que en ese momento pues e históricamente han ocupado la atención por las condiciones de pobreza, ¿verdad?, la carencia de fuentes de empleo, la exposición a violencia social en la cual se encuentra la zona, la exclusión educativa, les decía, las implicaciones de la acumulación del daño ambiental por patrón de monocultivo en la zona, pero también esas implicaciones psicosociales, que obviamente una población expuesta ya de por sí a un riesgo estructural y conviviendo con una amenaza, pues toma decisiones a qué prestar atención, qué me afecta, qué no, ¿verdad? A ver, qué temas son los que requieren, por tanto, de apoyo para poder mejorar de alguna forma esas condiciones de vida. Entonces, yo creo que como universidad, y para cerrar esta parte, tenemos una responsabilidad y un imperativo ético y político de poder aportar este tipo de investigación que coloca en sus múltiples aristas los objetos para poder tomar decisiones al respecto. Sí, y bueno, entrando al segundo tema, un poco relacionado con esto, quizás queríamos comentar, bueno, el trabajo inter y transdisciplinario como base del proyecto CREA.
Y en este caso, ¿cómo logramos desarrollar o llevar a fin este proyecto? ¿Cuáles productos aportamos? Y aprendizajes como equipo. Quisiera tal vez iniciar yo en esta parte de cómo lo logramos. Que a veces uno piensa que los proyectos de investigación son todos iguales, y este definitivamente no fue un proyecto como cualquier otro. Fue un proyecto complejo en el trabajo que teníamos que realizar y en la cantidad de actores que teníamos dentro del grupo de investigación. Estuvimos siempre 15, 16 personas relacionadas con el proyecto. Y yo creo que la base fue, como lo dijo Laura, siempre el respeto por todas las disciplinas, ¿verdad? Un respeto en el que yo creo que no hubo ningún momento en el que yo sintiese un problema de egos, que es muy normal a veces en colaboraciones científicas, y todos terminamos con una relación, yo diría que de amistad y de apertura en diálogos y conversaciones. Nosotros planteamos, como les dije al inicio, subgrupos de trabajo, los cuales tenían sus reuniones de acuerdo a los requerimientos propiamente de cada grupo, pero más o menos cada mes, cada 2 meses, dependiendo de las agendas, teníamos sesiones del grupo. Y en esas sesiones, además de discutir temas administrativos y avance general, teníamos sesiones de trabajo conjunto, en el cual cada uno de los grupos presentaba algún aporte desde su óptica, desde su punto de vista. Y ahí es donde yo creo que todas logramos aprender de las diferentes áreas. Yo me siento una persona casi que diferente antes de hacer este proyecto a después de hacer el proyecto, sobre todo por el aprender muchas cosas de la parte de sismología. Somos vecinos, digámoslo así, primos, pero lo vemos totalmente diferente, desde las ciencias básicas de geología a la aplicada como nosotros en ingeniería, y por supuesto de la parte psicosocial. Y esa, no sé si socialización o ese proceso de generar cierta conciencia en el trabajo que estamos realizando en la universidad y el impacto que tiene en la sociedad, yo creo que simplemente se logra con estos procesos de trans y interdisciplinariedad, y no simplemente con una charla o con una conferencia, sino con sentarse a trabajar con estos grupos. Hay que sentarse a trabajar, y yo creo que todos aprendimos un poco de todos y terminamos creciendo como grupos de investigación, ¿verdad? Y va a impactar en nuestros futuros proyectos de investigación que hagamos de manera individual. Sí, yo quisiera apoyar a Diego en en lo que ha expresado. Definitivamente, después de este proyecto es otro, sí, tiene razón, uno se siente diferente, más bueno, pues claro, una formación más integral, una experiencia más integral. Yo pienso que este tipo de proyectos transdisciplinarios, interdisciplinarios, son una experiencia sumamente positiva. Tuvimos, ¿verdad?, como menciona Diego, la fortuna de poder entendernos muy bien, de tener una madurez y un respeto por el trabajo de todos, de apreciar lo que cada área podía aportar. Yo también aprendí muchísimo sobre ingeniería sísmica, no solo, ¿verdad?, de la parte de psicosocial, ¿verdad?, de cómo percibe la población el fenómeno que estudiamos. Sí, definitivamente también el sentarse a hacer informes conjuntos. Estamos trabajando también en una publicación conjunta. Eso también, ¿verdad?, cuando uno quiere integrar todas las partes, también sigue aprendiendo, ¿verdad?, todavía más a profundidad, porque tenés, ¿verdad?, hay que expresar eso en blanco y negro, ¿verdad?, una cosa que va a quedar impresa o que va a quedar en línea. Entonces, sí, me pareció una experiencia realmente magnífica, y además con un aporte, ¿verdad?, como mencioné antes, un aporte tal vez más tangible, más directo, ¿verdad?, que bueno, yo estudio mi falla por acá, sí, la placa del coco que se subduce debajo de esta placa por allá, pero esta es como una herramienta, ahora la amenaza sísmica, esperamos, ¿verdad?, que sea como una herramienta todavía más directa, ¿verdad? Todas estas décadas de instrumentación, de estudio, de preparación, ¿verdad?, a mí me encantó el concepto. Es
una cosa que vamos a entregar, ¿verdad?, a la sociedad, y que como la experiencia fue tan buena, ¿verdad?, además tenemos la intención, ¿verdad?, como fue una buena experiencia, tenemos la intención tal vez de continuar con esto, ¿verdad?, continuar en contacto y continuar con futuras investigaciones. Gracias, Ivonne. Sí, efectivamente, lo que planteaba Diego en ese sentido, bueno, yo reitero lo que los compañeros plantearon, perdón, en relación a bueno, cuáles fueron las actitudes, ¿verdad?, que contribuyeron a este diálogo de saberes entre nosotros, pero también, dado que el estudio tenía un alcance a nivel nacional y el componente psicosocial se centra en el Cantón de Corredores, a partir de una discusión de todo el equipo, ¿verdad?, nos lleva a tomar esa decisión. Desde el componente psicosocial siempre valoramos la participación de Diego en el equipo, ¿verdad?, propiamente del componente psicosocial, porque tal como lo planteabas, si bien desde nuestras áreas tenemos esas posibilidades por nuestros procesos de investigación de articularnos a las poblaciones y a los contrapartes institucionales, también esta interacción nos permite, por un lado, tener información precisa, ¿verdad?, clara, aprender, y al mismo tiempo que esté la persona que tiene el conocimiento acumulado por su formación para poder brindar la información que requiere esa población. Y la actitud de tener esa flexibilidad para poder transmitir esa información de manera que sea entendible, ¿verdad?, de manera que sea apropiada por parte de las personas, que se sientan en la comodidad de plantear cualquier duda, cualquier inquietud. Entonces, como decía anteriormente, esa dinámica que permaneció en nuestro equipo de trabajo, en nuestro propio componente psicosocial, que es a través de este proyecto, y así lo hemos afirmado, que los compañeros de psicología que hoy no pudieron estar presentes por otras actividades y mi persona, pese a que somos de la misma facultad, nos encontramos formalmente, y por eso guardamos bastante respeto y cariño a este proyecto, ¿verdad?, porque cada quien andaba en lo suyo, siempre compartíamos en actividades y en discusiones del carácter social del riesgo, pero gracias a UCREA nos encontramos formalmente y ahora inclusive continuamos con otro proyecto, con una actividad de investigación de una temática que este mismo proyecto nos inquietó. Entonces, eso es fundamental. Por otro lado, en términos de aportes, yo quisiera referirme brevemente para efectos del Cantón de Corredores, en coordinación con Diego, ¿verdad?, elaboramos informes, no solo, bueno, ahora Diego puede mencionar, ¿verdad?, en relación al informe que aportaste, pero también de nuestra parte se pudo compartir, elaborar un informe accesible para las contrapartes, en este caso para el Comité Municipal de Emergencias de Corredores, que documentara este análisis histórico, social, sobre las implicaciones materiales, psicosociales y subjetivas de la convivencia con estos escenarios de riesgo y de amenaza sísmica. También tuvimos la oportunidad de desarrollar un primer acercamiento, ¿verdad?, un primer encuentro con funcionarios y otros representantes de sociedad civil que participaron en el proyecto, y pues por condiciones de la pandemia también tuvimos la oportunidad de realizar ya luego una socialización de los resultados de carácter virtual y a través de otros productos que más adelante vamos a presentar. Al mismo tiempo se tuvo la oportunidad, a raíz de este intercambio que teníamos con la población, de atender algunas de sus necesidades y demandas de formación. Entonces se pudo dar una primer charla, ¿verdad?, con respecto a la amenaza sísmica que enfrentaba la zona. No tuvimos la posibilidad de continuar con otros procesos, ¿verdad?, porque la misma virtualidad nos lo limitaron, pero sí atendimos una petición de poder incorporar en el estudio las implicaciones que el contexto de la pandemia por COVID-19 tenía o estaba teniendo
en la recreación o intensificación de ese riesgo estructural en la población. Entonces, esa variable que antes no estaba contemplada a inicios del estudio, la contemplamos y en nuestro componente de investigación, y al mismo tiempo quedó documentado. Muy lamentable, porque esta pandemia lo que viene es a recrudecer, o lo que vino fue a recrudecer, a intensificar ese nivel de exposición y de fragilidad, de vulnerabilización que enfrentan estas poblaciones ante esta amenaza. Creo que es muy interesante esto del informe, que es uno de los productos que regresamos a la comunidad, porque yo siento que existe un reclamo de la comunidad en que no les regresamos a ellos la información. Muchas veces vamos a la comunidad, tomamos datos, tomamos muestras, tomamos el parecer de ellos para nuestros procesos de investigación, y cuando terminamos la investigación no regresamos a la comunidad a decirles qué fue lo que encontramos. Entonces, realizar este proceso de devolución para nosotros también era muy importante, porque ya nos lo habían reclamado inclusive de que no se hacía. Y no se hace en un montón de áreas de la investigación, que yo conozco de que sí, que vamos, tomamos muestras y ahí acabó la interacción con ellos, y años después volvemos a pedirles muestras y nos dicen, ¿qué pasó hace años con el proyecto? Entonces, se hizo la evolución de un informe, digamos que ejecutivo, porque era más cortito que el informe general, en el cual se incluían no solamente factores de la amenaza, sino de las implicaciones de las diferentes amenazas que había en la zona de corredores. Este es, digamos que un informe más técnico, ¿verdad? Porque queda a un nivel de comité local de emergencias, se comparte con ellos, se les hacen presentaciones sobre los resultados, se atienden consultas. Y también se generaron algunos productos que los vamos a mostrar tal vez en la última sección que vamos a presentar, para un poco más tratar de socializar esto a la población general, ¿verdad? Tratar de llegar un poco más a esta población general con un lenguaje un poquito más sencillo. Por arriba de los informes técnicos, que tenemos 2 informes técnicos, y dicho sea de paso, si alguien quiere estos informes, es cuestión de que nos escriban únicamente y están de acceso abierto. Se hicieron publicaciones científicas que también son muy importantes para nosotros. Entonces, ahí también nos sentimos muy satisfechos, porque se lograron sacar, ya hay 2 publicaciones científicas al respecto en revistas bastante buenas, tuvieron muy buena acogida los resultados de la investigación, y estamos terminando, quizás la que para nosotros es más importante, la publicación ya con los resultados finales, y es muy importante por 2 motivos: porque presentamos la conclusión del proyecto, pero también porque es una publicación que nos involucra a todos y todas las investigadoras del proyecto. Es decir, vamos como 16 autores en esta investigación, que es simbólico del trabajo que realizamos durante esos 3 años como grupo de investigación. Entonces cerramos de alguna manera ese proceso investigativo con esta publicación, que tuvo una buena, digamos, revisión, y ya estamos terminando el proceso. Espero que en las próximas semanas o meses esté listo el documento. Entonces, publicado, sí. Entonces, tenemos esos 3 niveles que yo creo que son muy importantes: el publicación científica, que va a un nivel más técnico alto, informes de la investigación, que son más de acceso general. Yo creo que cualquier persona puede entender esos informes, aunque sean técnicos, y también tratamos de desarrollar algunos productos más para la sociedad civil. Entonces, con eso me gustaría iniciar tal vez esta última parte del conversatorio sobre el vínculo que tuvimos con el Comité Municipal de Emergencias de Corredores, específicamente la importancia de la participación de las organizaciones e instituciones que estaban ahí representadas a nivel local, como Comité Local de Emergencia, y mostrar tal vez un par de estos productos de socialización de los resultados. La experiencia que tuvimos con el Comité Local de Emergencias, bueno, yo participé en algunas reuniones, íbamos a involucrar creo que era Leopold también de la Red Sismológica, que nos iba a ayudar en un par de reuniones, y se nos vino la pandemia. Entonces tuvimos 2 visitas presenciales con el comité local, fuimos a las comunidades, eso fue muy, muy interesante, y se nos vino la pandemia. Y ahí tuvimos que pasar a
a una modalidad más virtual que dificulta totalmente, y no pudimos realizar los foros que teníamos planeados en las comunidades. Queríamos ir a hacer en salones comunales y todo esto, queríamos ir a hacer realmente procesos de educación con ellos, y eso evidentemente no lo pudimos hacer porque hasta ahora estamos retomando un poco la presencialidad. Entonces, no sé qué sienten ustedes sobre esto, ¿verdad? Esta vinculación con el comité y lo clave que fue también para poder obtener esta retroalimentación de los procesos, ¿verdad?, que estábamos desarrollando en la zona. Bueno, en un principio, como bien lo planteaba Diego, la estrategia metodológica del componente psicosocial de la investigación iba a ser muy distinta, pero aún así, pese a la virtualidad, se logró realizar 17 entrevistas a representantes institucionales del cantón que son convocados como parte de este comité municipal, así como también a un representante por cada asociación de desarrollo de los distritos del cantón, en aras de poder acercarnos a recuperar desde su experiencia acumulada, desde sus saberes, aspectos que apuntaban a 4 ejes para nosotros bastante importantes. Uno es recuperar la memoria colectiva que hay con respecto a la amenaza sísmica en el cantón. Por otro lado, el panorama de riesgo, es decir, además de la amenaza sísmica, es a través de estas entrevistas que logramos identificar el escenario de multiamenaza, en donde la amenaza de inundación juega un papel importante en la zona, ¿verdad? Lo hemos visto en los últimos días. Y por otro lado, aquellas otras condiciones que les mencionaba, económicas, políticas, sociales, culturales, educativas, que están vulnerabilizando a estas poblaciones y que dan cuenta de este riesgo estructural. También gracias a este acercamiento, a este diálogo de saberes con estos representantes, tanto en las entrevistas como en los 2 encuentros que hubo presenciales y en el último encuentro virtual, fue posible recuperar las implicaciones que tiene esto, les decía, este riesgo estructural en la percepción que hay con respecto a esta amenaza sísmica, pero también en el carácter diferencial que tiene en la gestión, es decir, acercarnos también a recuperar desde sus opiniones, desde sus percepciones, cuáles son las posibilidades o no que tienen para hacer la gestión de esta amenaza. Entonces, yo creo que el vínculo con estas contrapartes y la importancia de la participación de las organizaciones e instituciones en nuestras investigaciones, más allá de llegar al final del proceso de investigación a presentar resultados, sino involucrarlos desde un principio, va en 3 líneas, a mi modo de ver. En primer lugar, por ese imperativo ético y político de tomar en cuenta las poblaciones en los procesos de investigación que desarrollemos, no solamente por aquellos saberes, conocimientos, estrategias que nos puedan aportar en el proceso de investigación, sino también para poder dialogar con respecto a las expectativas que ellos y ellas puedan tener con respecto a estas investigaciones. Y eso fue en buena hora muy importante para nosotros dejarlo claro en el primer encuentro, cuáles eran las expectativas que ellos tenían con respecto a esta investigación y cuáles eran nuestras expectativas, y por tanto concertar posibilidades en función de esta investigación, hasta dónde llegaba la universidad, cuál es el rol de la universidad a partir de estos equipos en aportar esta investigación interdisciplinaria, cuál era el alcance de esta investigación. Y por otro lado, el tercer elemento que yo quisiera destacar es los aportes que este tipo de investigaciones brinda para la toma de decisiones. Los compañeros, siempre fue una preocupación entre nosotros y nosotras, y obviamente con la pandemia aún más, porque íbamos a realizar un proceso de socialización distinto. Pero bueno, frente a estos panoramas que logran documentar este tipo de investigaciones, ¿cuáles son los llamados de atención que tenemos que hacer como universidad a una plataforma local como lo es un comité
que bien lo sabemos por los resultados, no necesariamente tiene la formación, los recursos técnicos, financieros, para gestionar la complejidad del escenario de riesgo y de amenaza sísmica con el cual conviven. La investigación logra plantear dentro de sus recomendaciones la necesidad de que haya una estrategia de apoyo al cantón, de aporte, de trabajo colaborativo, no solamente de esta universidad, sino también de las instituciones que en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo les compete trabajar no solamente en la zona, sino frente a este tipo de amenazas. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío que trabajar. Sí, por temas de tiempo y ajustarnos a la agenda, nada más quiero mostrarles ejemplos de los productos que desarrollamos para las comunidades. Primero uno, vamos a ver si me escuchan por redes sociales también y ustedes aquí, son unas cuñas de radio que elaboramos y esto nos ayudó mucho la gente de la Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa Rica, y unas cuñas de radio que sufrieron un proceso, un par de iteraciones para llegar a esta versión que nos pareció interesante, ¿verdad? Es un poco tal vez fuera de nuestra línea, no son como lo que nosotros pensaríamos para transmitir el mensaje inicialmente, pero pues yo creo que es una herramienta útil, ¿verdad? Y es válida. Entonces voy a colocarlos a ver si nos escuchan. Y ahora nuestro siguiente concursante, la pregunta, ¿por qué la Tierra tiembla? Porque del otro lado del mundo están saltando los elefantes. La Tierra tiembla cuando una placa tectónica se desliza por debajo de otra. Ese movimiento se llama subducción, pero también existen los sismos por fallas. Esto es cuando las placas se mueven entre sus fracturas internas. ¿Quiere acertar la próxima pregunta? Visite las redes sociales de la Red Sismológica Nacional y del Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la UCR. Bueno, es un poco cómico, digamos, y salimos un poco de lo habitual del mensaje que estamos acostumbrados a dar como científicos tal vez, pero desde la ODI, los periodistas en esto, que es otra de las grandes áreas de la interdisciplinariedad, nos convencieron de que este mensaje iba a tener más impacto que simplemente decirles en la zona sur tiembla porque está la zona de fractura de Panamá y está la subducción. Entonces, esto se transmitió en Radio Colosal, que es una radio que tiene mucha difusión en la zona sur especialmente, con acuerdos que tiene la ODI con la radio como tal. Se hicieron 4 cuñas y se estuvo transmitiendo en un periodo de tiempo específico. Y en general yo creo que el mensaje llegó y cumplió el objetivo que teníamos con la población. Lo otro que hicimos, y para eso me voy a poner de pie, le pido disculpas a todos ustedes, para mostrarles un panfleto que fue distribuido al final entre personas de la región de OSA, de corredores. Vamos a ver si puedo moverlo. Creo que es un poco pesado, les pido disculpas. Estos se imprimieron los panfletos y se distribuyeron, bueno, se enviaron directamente a la municipalidad de Corredores para que fuera distribuido en algunas poblaciones de la región, y básicamente es un resumen de información que nosotros queríamos que ellos tuvieran, desde información de por qué se producen los sismos o por qué en la zona sur tiembla mucho, mensajes muy concretos, muy revisados también por los periodistas para que no tuvieran lenguaje excesivamente técnico, un mapa muy general de la amenaza, que esto es parte de los resultados a que llegamos, y recomendaciones de la parte de ingeniería también, para tratar de educar un poco en la parte de ingeniería sismo resistente y cómo podemos mejorar de manera sencilla algunos sistemas constructivos que se dan en la zona. Bueno, ahí está cargando la parte de historia también era importante para hacerle entender a la gente, en este caso la parte sísmica. Esto es muy interesante porque
tienen que entender que no es la primera vez que va a temblar en la zona, sino que ya han ocurrido eventos y que lo que vamos a esperar es algo similar a lo que ya ocurrió, por ejemplo, en el terremoto del 83. Entonces no es que hay que despreocuparse, pero también hay que tener en cuenta que esto ya ocurrió. No es que se va a abrir la tierra y va a tragar a todo Golfito y Ciudad Neily, ¿verdad? Que hay gente que tiene esos temores, sino que son cosas que ocurren de manera cíclica y son procesos naturales. Entonces, bueno, vamos a cerrar quizás aquí esta parte para dejar un pequeño tiempo para preguntas y comentarios, tanto del público como de las personas que nos están viendo, y poder cumplir entonces con el plazo que teníamos para esta presentación. De mi parte agradezco mucho a Ivonne y Laura por estar aquí y la invitación de nuevo por parte de la organización de las jornadas, y esperamos realmente que haya sido de interés, y por supuesto quedamos abiertos y disponibles para consultas de cualquier tipo, desde la parte técnica hasta la parte de la experiencia del proyecto, cómo gestionar el proyecto, cómo lo pensamos que pudimos haberlo hecho mejor también, que uno siempre tiene que hacer ese proceso de autocrítica, y pues quedamos disponibles para cualquier consulta. Muchas gracias. Más bien, muchísimas gracias a ustedes por esta presentación, esta charla magistral que nos han regalado hoy, bastante interesante. Inter y transdisciplinaridad son términos que se han vuelto parte de las reflexiones actuales acerca de la ciencia, y en las que se ha planteado que los problemas científicos, sociales, en general no pueden estar encerrados dentro de un mismo marco disciplinario, sino que requieren el esfuerzo conjunto de varias disciplinas, ¿verdad? Entonces, independientemente del área que sea, se necesitan profesionales inminentemente creativos que se desarrollen con base en inteligencia colectiva, que sepan trabajar en equipo y que sepan comprometerse, tal cual ustedes lo han demostrado con este proyecto. Así que muchísimas felicidades, y como les mencioné al inicio, vamos a abrir un espacio entonces de consultas para los panelistas, aproximadamente 15 minutos. Las personas que están aquí en el mini auditorio 1 pueden levantar la manita y nosotros les llevaremos el micrófono para que las personas que están por medio de plataformas digitales los puedan escuchar. Y de igual manera, las personas, ¿verdad?, que están en las redes sociales pueden escribir ahí en el chat sus consultas o comentarios y nosotros se los daremos a ellos. Así que no sé si tienen alguna consulta aquí las personas del mini auditorio. Gracias. Bueno, definitivamente este es el tipo de proyectos donde mezcla justamente la parte técnica con la parte social, que es lo que nos hace mucha falta en la universidad y a las personas que trabajamos en áreas, digamos, más técnicas, ¿verdad? Estoy seguro que en este caso Ivonne y Diego, que son de la parte más técnica, tuvieron con Laura un aprendizaje enorme de esa parte más social, ¿verdad? Y que tenemos que aprender a comunicar, ¿verdad? Porque, bueno, yo trabajo en control automático. Cuando alguien que es completamente ajeno me dice, ¿y qué es eso? Qué difícil es a veces explicarlo, ¿verdad? Pero que es necesario justamente, como lo veíamos en las palabras de la inauguración, en el contexto del FES y demás, ¿verdad? Entonces, sí, la publicación científica es necesario porque necesitamos asegurar la calidad de la investigación. Pero es que la comunicación social también es importante porque eso de esa manera es lo que vamos a medir el impacto de esa investigación en la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace falta eso, verdad? La pregunta va más por el lado de toda esta parte, digamos, con las poblaciones que hicieron ustedes, bueno, con todas las limitaciones que hubo, yo creo que tiene un nicho importante en lo que sería la investigación social, digamos, más desde el lado de la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿han vislumbrado ustedes realizar algún tipo de publicación científica, digamos, con los resultados de la parte de investigación más desde la parte social? O sea, ¿cómo desde la parte social se vio el difundir y el trasladar todo este conocimiento técnico en las poblaciones?
Sí, bueno, con respecto a la publicación, efectivamente está en proceso 2 artículos que dan cuenta de no solamente de los resultados, ¿verdad? Sino también de cómo la interdisciplinariedad resulta imperante ante los análisis de escenarios de riesgo. Entonces, yo creo que eso es lo que nos encuentra como disciplinas a la hora de hacer estos procesos. Y por otro lado, con las poblaciones, claro, como bien lo planteábamos, hubo esos esfuerzos de socialización, pero viera que siempre nos queda como esa inquietud, y en buena hora la Brigada de Acompañamiento Psicosocial de la Escuela de Psicología tiene un trabajo comunal universitario que ahorita está trabajando en la zona de corredores y que ha permitido dar seguimiento a estos primeros contactos que esta investigación facilitó, porque, como usted bien lo planteaba, en la coyuntura en la cual nos encontramos como universidad y como país, tenemos ese desafío, ¿verdad?, de cómo esto que se documenta, que se investiga, insisto, no solamente permite hacer el llamado de atención una vez más hacia la zona, ya con una base científica, sino también permite, por tanto, desarrollar las estrategias, las plataformas necesarias para gestionar ese riesgo que está latente, que está complejizándose y que nosotros lo hablábamos, frente a esa inminente amenaza, uno coloca el panorama de las condiciones de la población y, bueno, puede resultar un desastre de una magnitud considerable, ¿verdad?, en la multiplicidad de daños y pérdidas que puede tener. Entonces yo creo que eso nos devuelve como universidad la pregunta que en muchas áreas no la hacemos, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que como universidad tenemos frente a estos desafíos que la sociedad costarricense enfrenta? Investigar y, como usted bien plantea, colocar sobre la mesa estos resultados a quienes tienen que tomar decisiones, alzar la voz, ¿verdad?, hacer accesible a las poblaciones esta información. En la medida en que ellos tengan esta información, pueden gestionar con conocimiento de causa sus demandas, sus necesidades, y eso lo hemos visto en los múltiples proyectos que desarrollamos también desde la acción social y desde la investigación. Es su derecho conocer las condiciones de la zona en donde residen, pero también tener los estudios que muchas veces les va a llevar a justificar o a documentar una negociación que antes, por el solo hecho de realizarla desde su percepción cotidiana o desde su vivencia cotidiana, no reciben la atención esperada. Cuando llegan acompañados de investigación científica, de estrategias, de recomendaciones, ya es distinto para los procesos de negociación. Para decir que antes mencionó Diego que diferente era si lo que llegaban a decir lo decía la persona profesional en sismología que si lo decía cualquier otra persona, aunque fuera exactamente lo mismo, ¿verdad? Y es una razón más para ese personal técnico, ¿verdad?, capacitarle para que pueda realmente decir las cosas de manera sencilla, ¿verdad?, de manera tangible. Y con lo que está diciendo Laura es donde yo siempre ligo con la parte de que la ciencia, la técnica, al final de cuentas terminen, como en estos casos y muchos otros, salvando vidas, ¿verdad? Porque la información que a veces se ve fría, dura, sin un sentido social, vemos que hay un traslape, digamos, directo con ese impacto social que termina salvando vidas, ¿verdad? Y ahí, y eso una recomendación, digamos, para todas las personas que estamos aquí o que estamos en esta actividad, yo creo que es importante que cuando vayamos a las comunidades, y nuevamente, teniendo el contexto actual, decir, bueno, esto lo hacemos desde la Universidad de Costa Rica, no sabemos cuánto más lo vamos a poder hacer por esto, ¿verdad? O sea,
la Universidad de Costa Rica sabemos que goza de una imagen buena en la población y demás, ¿verdad? Pero sepamos que esto va ligado a un financiamiento que ha venido a menos, ¿verdad? Entonces, ir sembrando esa semillita también para que la población, la sociedad como un todo, visualice la necesidad de que no es un gasto en educación, sino es una inversión en educación, y que esa inversión en educación no solamente es para formar profesionales, sino también para que la universidad pública, desde sus diferentes áreas de conocimiento, aporte todo este conocimiento a la sociedad costarricense. Gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Tenemos aquí un comentario y una pregunta que nos hicieron a través del chat de Zoom. Dice así: muy interesante la experiencia. A veces a uno le queda la impresión que existen proyectos de acción social, no llevan componente de investigación y viceversa, investigación sin corte social. ¿Qué desafíos administrativos hubo, sabiendo que la universidad administrativamente las ve como separadas en dos vicerrectorías? Sí, bueno, muchas gracias por la consulta. Desafíos administrativos, yo creo que en la vinculación con labores que muchas veces se relacionan con proyectos de acción social, que es esto de ir al campo, pienso que no hubo mucho problema en realidad, y aquí es donde hay que aprovechar las fortalezas de cada grupo. Los compañeros de la brigada y la misma Laura, con sus experiencias en otros proyectos de investigación, tenían ya un camino muy bien marcado de cómo ir a las comunidades por proyectos de investigación, proyectos de acción social. Nosotros no tenemos ese camino realmente, porque nosotros no hacemos mucho ese tipo de interacción con la sociedad. Aquí todo se enmarcó dentro de un proyecto de investigación, porque todo estaba dentro del proyecto CREA. Pero como dice Laura, ahora se está dando continuidad con un proyecto de acción social. Y yo creo que muchas veces hay que ver que las dos cosas son acciones sustantivas de la universidad y se complementan. No necesariamente acción social tiene que estar totalmente desligado a la investigación, y en este caso la investigación tiene que estar desligado a lo que conocemos como acción social. Entonces, de mi parte, creo que no hubo ninguna complicación, digámoslo así, porque no hay barreras para que un proyecto de investigación pueda hacer este tipo de objetivos, digámoslo así, que tienen un objetivo sustantivo directamente relacionado con investigación, pero que se ven muchas veces como acción social, porque estamos yendo a la comunidad, le estamos dando educación, le estamos dando todas estas devoluciones, pero siempre con un enfoque de investigación, en este caso, con el sombrero de investigadores, digámoslo así. Pero la experiencia fue bastante positiva para nosotros y no tuvimos realmente complicaciones en ese aspecto. Así lo siento yo, por lo menos, ¿verdad? De acuerdo. Muchísimas gracias por las respuestas a estas preguntas, y bueno, de esta manera concluimos la charla magistral Trans e interdisciplinaridad en proyectos, el caso de actualización de la amenaza sísmica de Costa Rica. Agradecemos a la doctora Arroyo, a la máster Cerdas y al doctor Hidalgo por esta charla, y también agradecemos la participación de todos ustedes en esta sesión.